por sí. Bien, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Lindo verlos. Segunda reunión, ¿no? Del 2026. Segunda reunión de Atletas de Cristo. Ya hicimos pasar para que no digan que no cumplimos en ese aspecto. Y muy bien, muy bien. Muchos adolescentes bailando, así que bailaron bien. Bien, bienvenidos a todos. Estamos en Atletas de Cristo. Ustedes avísenme cuando estemos. Estamos en vivo. Si quieren ahí un ratito, un minutito para que puedan entrar Atletas de Cristo-Santa Cruz en el Facebook para poder compartir la transmisión. No sabemos a quién le puede llegar, a quién puede bendecir esta palabra. Así que creemos de esa manera que Dios puede hacerlo. Así que Atletas de Cristo-Santa Cruz, dale me gusta y compartí la publicación. Ahí les dejo un segundito para poder hacerlo. Yo aprovecho también para hacer lo mismo, Atletas de Cristo-Santa Cruz. Aparte, ahí vamos a encontrar toda la información sobre Atletas de Cristo. Vamos a encontrar información sobre lo que hacemos a lo largo de la semana. Bueno, hay una frase que usamos mucho en atletas, que es la siguiente, y la voy a quemar lastimosamente, pero es que es real. No sabemos cómo llegaste a este lugar. Y es algo real, realmente no sabemos cómo llegaste a este lugar. Muchos por ahí llegaron contentos, muchos por ahí llegaron agradecidos. Por ahí hay personas que están en este lugar con muchos problemas y están mostrando una sonrisa, porque es algo que pasa normalmente. ¿Cuántas veces no me tocó estar hasta cantando acá adelante o predicando con una sonrisa y capaz por dentro estar destruido? Estoy seguro que hay muchas emociones, hay muchos sentimientos acá en cada uno de nosotros. A veces venimos a atletas o vamos a la iglesia o venimos a la iglesia con preguntas hacia Dios, buscando justamente alguna respuesta, buscando dirección en algo específico, porque queremos saber qué hacer. ¿Cuántas veces no venimos a este lugar y decimos, Señor, vengo porque quiero dirección para esto? A veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible y que nos diga, luego. Sería brutal. O sea, ¿es algo que puede pasar? ¿A mí me pasó? No. La verdad es que nunca me pasó. ¿Que puede pasar? Sí. Porque Dios puede hablarnos de la manera que Él lo desee. Puede hablarnos directamente con una voz audible. Puede hablarnos a través de un predicador, porque pasa. Puede hablarnos a través de una oración. Pero muchas veces nosotros esperamos que Dios nos hable de esa manera. Y hay veces que Dios ya nos habló, ya nos dio respuesta a nuestras preguntas, pero nos habló a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, en la Biblia, y yo hacía memoria, ¿cuántos de acá jugaron Vice City? Levánteme la mano para saber las edades más o menos, ¿no? Vice City, ok. San Andreas, mano arriba. Bueno, tenemos ahí. Normalmente vieron que cuando jugábamos en la compu, o los internet hay algunos, o si lo tenías en la compu, por ahí eras más cheto en tu casa, había trucos en Vice City. Y antes, es más, yo me acuerdo que con Fabián imprimíamos las hojas de truco, o a veces las escribía en un cuaderno, y lo voy a decir tal cual como que se lee, porque no es leave me alone, no. Leave me alone, aspirine, y Nutertals. Vieron que están todos los trucos que nosotros usamos para los distintos videojuegos. Los más jóvenes por ahí, no sé si hay juegos actuales que se usan con trucos, no tengo ni idea, pero antes uno anotaba los trucos. Y vieron que ahí estaba, si queríamos armas, Nutertals. Si queríamos que la policía no nos siga, leave me alone, no leave me alone, leave me alone. Queríamos vida, aspirine. Íbamos buscando, había respuesta para todo, había truco para todo. Bueno, en la Biblia nos pasa algo parecido. Nosotros muchas veces queremos respuesta a, no sé, quiero saber qué hago en mi noviazgo. ¡Pum! La Biblia, Proverbios. Quiero más sabiduría. Proverbios. Quiero esto. Salmos. Quiero saber cómo comportarme con mis padres. Quiero saber cómo tratar a mis hijos, cómo criarlos. Encuentro. Realmente, en la Biblia, nosotros encontramos respuesta para todo. Lo que hablé está todo en la Biblia, realmente. ¿Quieren un mejor noviazgo? La Biblia. ¿Quieren un mejor matrimonio? Hay respuesta en la Biblia. ¿Quieren mejor relación familiar? Hay respuesta en la Biblia. ¿Quieren sabiduría? Hay respuesta en la Biblia. ¿Quieren tener mejores amistades? Hay respuesta en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos de todo. Muchas veces es esa hoja de trucos que nosotros no sabemos encontrar, que no sabemos aplicar.
A veces nos pasa obviamente porque no la leemos, por eso la importancia, y abro paréntesis, de obviamente leer la Biblia. Pero hay un versículo en la Biblia que es muy usado, pero es mal aplicado. Es sacado de contexto. Es muy usado, pero sacado de contexto. Y este versículo nos habla de más cosas de lo que nosotros pensamos. Este versículo o este pasaje nos habla de cómo tener paz a pesar de cualquier situación en la cual estemos viviendo. Este versículo nos enseña a vivir tranquilos, a vivir bien, seamos ricos, seamos pobres. Situación que estemos atravesando, este versículo nos ayuda, aún en abundancia, aún en escasez, nos ayuda a realmente poder ser feliz. Y esta noche vamos a hablar de cómo aplicar esta fórmula 4.13, que es como está titulado esta prédica, como la titulé de esta manera, la fórmula 4.13. Cuando yo hablo de 4.13, y quiero preguntar para sacarme la duda, ¿de qué versículo estoy hablando? ¿Alguien sabe? Filipenses 4.13. ¿Cuál es Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En un micro, en un trufi o en algún lugar, o en los perfiles de Instagram, ¿no? Del jugador ahí, los jugadores de este equipo, Club Bolívar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ahí está el versículo, o de alguna chica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es un versículo realmente muy usado, pero esta noche vamos a entender el contexto real y qué nos quiere decir Filipenses 4.13. Así que vamos a leer un poquito la Biblia, así que quiero su atención, por favor. Vamos a Filipenses 4, sí o sí vamos a tener que retroceder un poquito para entender el contexto. Filipenses 4, vamos a leer desde el versículo 4. Dice de la siguiente manera, esto va a ser muy rápido, así que préstenme atención. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, un versículo muy usado, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Esto habla Pablo. Claro está que tenían interés en mí, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fórmula 4.13, para aplicar realmente en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que digo, a veces creemos que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que tenemos poderes. No, ¿qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo aplicamos todo esto? Bueno, con esta fórmula que titulé de esa manera, 4.13, vamos con el punto número 1, con el paso número 1 para poder aplicar esta fórmula. El paso número 1 es orar entendiendo quién nos está escuchando. Orar entendiendo quién nos escucha. Si nosotros vemos Filipenses 4, el versículo 6, vemos que Pablo nos dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué nos está enseñando acá? ¿Estás pasando algún problema? ¿Estás pasando alguna necesidad? Bueno, entrega tus cargas, entreguemos nuestras cargas a Dios, entrega tus peticiones en oración, pero con un espíritu de agradecimiento. Y acá viene una pregunta. ¿Cómo voy a hacer para entregarle a Dios mi oración en agradecimiento si estoy preocupado? Hay una contradicción, ¿no? Si estoy preocupado, es difícil agradecer a Dios. Porque lo primero que nos decía es, no se preocupen por nada. Entreguen en oración y ruego, pero dando gracias. ¿Por qué agradecería si se supone que estoy preocupado? Bueno, por lo siguiente, porque debemos agradecer recordando
quién es Él. El versículo 8 dice de la siguiente manera: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Debemos entregar nuestra oración, nuestra petición. ¿Cuál es el problema que estás atravesando? ¿Cuál es la situación que estás pasando? Bueno, esa situación, ese problema, esa petición, tenés que entregársela a Dios entendiendo quién es Dios. No al aire, porque a veces, ayúdame por favor. Pero, ¿a quién le estamos diciendo? Nosotros cuando tenemos una petición, tenemos un problema, debemos orar entregándoselo a Dios, entendiendo quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Veíamos en el versículo 8, lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que merezca elogio, ese es Dios. Dios es enorme y muchas veces nos preocupamos porque nos centramos en nuestro problema y no nos centramos en Dios. Porque pensamos en el tamaño, en lo grande que es nuestro problema y no nos enfocamos en lo grande que es nuestro Dios. A Él no se le escapó nada y jamás se le va a escapar. Pero nos pasa como la hoja de trucos que decíamos. A veces no conocemos quién es nuestro Dios. Y si nosotros nos ponemos a ver la Biblia, vamos a encontrar que Dios es omnipresente, está en todos lados. Vemos que Dios es omnipotente, todo lo puede. Vemos que Dios es fiel, vemos que Dios es amor, vemos que Dios es misericordioso, vemos que Dios es grande. O sea, podemos encontrar, vemos que tenemos un Dios proveedor, vemos que tenemos un Dios que todo lo ve, un Dios que nos ve aún en la angustia. Ese Dios, un Dios que está con nosotros. Ese es nuestro Dios. Nosotros debemos enfocar nuestra oración no en el problema, sino en lo grande que es Dios. Entregar nuestras peticiones a Dios en agradecimiento, alabando a Dios y recordando y entendiendo quién es Él. Porque cuando nosotros cumplimos con este primer paso, pasa justamente el segundo paso de esta fórmula, que es el siguiente: el Dios de paz está con nosotros. El Dios de paz está con nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestras oraciones y peticiones recordando quién es Dios, vemos en Filipenses 4, versículo 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida nuestros corazones y cuida nuestros pensamientos. Cuando nosotros oramos recordando quién es Él, viene una paz, aún en las tormentas, aún en la dificultad, una paz que llena nuestro corazón, llena nuestra mente. Dice el versículo siguiente que cuando nosotros ponemos en práctica esto, el Dios de paz está con nosotros. Cuando nosotros ponemos en práctica, el Dios de paz está con nosotros, llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente. Y cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene el paso 3, que es que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Vemos en Filipenses 4, versículo 11 al 13, que dice: he aprendido, esto decía Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Qué difícil que es realmente estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no habla de una mediocridad. No es que, no, pero yo según mi coaching, yo tengo que para adelante, digamos, ¿no? Yo no me voy a quedar para atrás. No, no se trata de no avanzar, de ser mediocre. Se trata de ser feliz pese a la situación que estás viviendo. Porque vamos a sufrir aflicciones, dice la Biblia. Pero el que nos da paz en medio de esas aflicciones es Jesús. Es Cristo. Va a haber momentos que las cosas no van a salir. Y eso, discúlpenme si por ahí estábamos esperando otra cosa, pero lastimosamente los problemas van a venir. Pero nosotros somos fortalecidos cuando Cristo nos da esa paz que sobrepasa todo tipo de entendimiento. No importa cuál sea la circunstancia, la paz del Señor, Cristo nos acompaña y nos fortalece y nos ayuda a atravesar cualquier situación.
poquito más atrás, Ian, porfa, seguime. Esto que le estoy contando, realmente en la teoría es súper fácil. Yo puedo decirlo acá y créame que salgo 5 minutos y también sigo preocupado por todos los problemas que paso. Pero esto es posible. ¿Se puede aplicar esta fórmula? Se puede aplicar. Por más difícil que sea, se puede aplicar. El que escribe Filipenses es Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? ¿Les suena? El apóstol Pablo, que escribió Filipenses, escribió esto, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eso lo escribió estando preso. O sea, hay que escribir eso estando preso. Uno cuando está enojado a veces no quiere ni poner una canción cristiana, ¿no? Como que no voy a poner canción cristiana, que es fiel, no me importa, ¿no? ¿Para qué voy a ir a atleta? Estoy enojado. O sea, él lo escribió estando preso. Él lo escribió estando preso. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que Pablo iba a encontrarse preso. Pablo estuvo preso muchas veces por persecución. Pero hay un caso, que quiero contarlo muy rapidito, en el que Pablo sufre una injusticia y aplica esta fórmula 4:13. Vamos a leer Hechos 16, así que si están anotando, Hechos 16, pueden buscar. Hechos 16, versículo 16, y vamos a leer un poquito. Dice de la siguiente manera, esto, así que presten atención porque vamos a leer un poquito, por favor. Atención. Dice, una vez, esto lo escribe Pablo, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. O sea, podemos decir una bruja, ¿no? Una adivina. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. O sea, estaba como en brujas asociados, malvados y asociados, ¿no? Trabajaban ahí juntos. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Y espero que cuando diga esto no pase nada raro, ¿no? No, dice así, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Agarra a Pablo, dice eso. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. O sea, esa tipa que estaba endemoniada, ya no estaba endemoniada. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, porque ganaban plata con la bruja, echaron mano a Pablo y a Silas. Pablo estaba predicando con Silas. Y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, aclara la Biblia, muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. El cepo era un lugar, el calabozo donde estaba uno puede encontrar que era el más profundo, el más oscuro, el más feo, y estaban con los brazos y los pies súper incómodos, recontra amarrados, o sea, no había forma que puedan moverse. Estaban en ese calabozo, total oscuridad para Pablo y Silas. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto, tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Bien, vamos a recapitular la historia muy brevemente. ¿Qué pasó con ellos? Estaban en un pueblo, Pablo y Silas. Dice que predicaban tranquilo, nadie los molestaba, ellos no molestaban a nadie y
entonces vino esta tipa que estaba endemoniada, ¿no? A molestarlo, sacaron el demonio, los tipos como se enojaron con Pablo y Silas, llamaron a las autoridades, dice que los arrastraron por toda la ciudad, les arrancaron las ropas, los azotaron, les pegaron un montón, lo tiraron a la peor cárcel que había, total seguridad, total oscuridad, total dolor, tenían frío, estaban golpeados, todo eso. Dice que no podían ni moverse porque estaban con las manos y los pies en el cepo. Todos esos golpes que recibieron Pablo y Silas de manera injusta, porque eso hay que aclararlo. Todo ese dolor lo recibieron injustamente. Pero pese a esa injusticia, vemos que ellos aplicaron la fórmula 4:13. Veamos Hechos 16:25 rápidamente. Con todo el dolor, con todo el sufrimiento, dice que ellos en la medianoche se pusieron a orar. ¿Se acuerdan el paso número 1? Que era entregar nuestras oraciones en toda ocasión con oración y ruego a Dios. En toda ocasión. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, dice que ellos se pusieron a orar. Empezaron a aplicar esta fórmula. Y empezaron, Señor, te entrego esto. Vos tenés el control para sacarnos. Y empezaron a orar. Imaginémonos la historia. Empezaron a orar. Señor, vos tenés el control, vos tenés el poder, vos podés hacerlo. Esto es injusto, me duele. Seguramente quejándose al comienzo. Pero empezaron a orar recordando la grandeza de Dios. Y cuando nosotros empezamos a orar recordando quién es Él, es imposible que nuestra oración no se transforme en una adoración. Porque ellos empezaron, dice, a orar y empezaron, Señor, te entregamos esta situación, te entrego esto, Señor, sé que esto me duele, sé que esto es injusto, sé que esto no debería haber pasado de esta manera, pero cuando ellos empezaron a ser conscientes de quién era Dios, Pablo seguramente arrancó y empezó, Señor, pese al dolor, sé que sos fiel. Sé que pese a que esté sufriendo una injusticia, tu amor es más grande. Vos tenés el control, vos sos todopoderoso, sos omnipotente, sos grande, sos poderoso, sos fiel, porque su oración empezó a ser enfocada a Dios. Muchas veces nosotros nos pasa que estamos en este lugar, y voy a poner ejemplo una canción, Lo harás otra vez, y estamos, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Y a veces estamos pensando en las montañas y no en el Dios que puede mover las montañas. Nosotros debemos enfocarnos en el Dios que tiene el control de mover las montañas. Y eso es lo que empezó a hacer Pablo y Silas. Empezaron a orar con agradecimiento. Señor, porque si este es el último suspiro, si es que no salgo más de esta cárcel, no importa, valió la pena. Porque sos fiel, Señor, porque sos fiel hasta el final, porque sos fiel hasta el final, porque tu fidelidad nunca fallará, Señor. Y seguramente si esta canción hubiera existido, habrían empezado a decir, tu fidelidad es grande. En medio de la cárcel, en medio del dolor, Pablo y Silas apresados, sangrando con frío, tu fidelidad incomparables, sin entender, con las lágrimas cayendo en su rostro, nadie como tú, bendito Dios, grandes tu fidelidad. En medio del dolor, en medio de ese frío, dice que todos los presos que estaban alrededor empezaron a sorprenderse, decir, ¿pero qué pasa? Dice que todos los presos estaban escuchando a dos tipos que estaban cantando aún en el sufrimiento. Y empezaron, tu fidelidad es grande. Y acá viene una pregunta, ¿cómo haces para adorar en medio de ese sufrimiento y en medio de esa injusticia? ¿Saben cómo pasa eso? Porque cuando nosotros oramos enfocados y entendiendo quién es Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Y aunque estés preso y aunque estés sufriendo injustamente, vas a poder cantar, tu fidelidad es grande. No importa el dolor, porque cuando te enfocas en Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena tu corazón y llena tu mente. Y dice que todos los presos fueron impactados porque, como leíamos ahí, escuchaban lo que iba pasando. Dice que en medio de esa adoración, todas las cadenas se rompieron. Todas las cadenas se rompieron de todos los presos.
Las puertas se abrieron. Y no solamente eso, la familia del carcelero, primero el carcelero que los golpeó, que los tenía ahí, dice que él lavó sus heridas. Aún el que les hizo daño fue a lavar sus heridas. Y aún esa persona que les había hecho daño terminó conociendo a Jesús. Él y toda su familia fueron salvos y fueron impactados porque Pablo y Silas aplicaron esta fórmula 4:13. Y acá quiero comentarte lo siguiente y hacerte la siguiente pregunta que lo comentamos casi siempre. ¿Qué estás atravesando? ¿Estás atravesando un momento complicado? ¿Estás atravesando un momento difícil? ¿Qué es lo que estás viviendo? Si estás pasando una situación realmente complicada, ya sabes, la fórmula 4:13 para poder aplicarla. La fórmula 4:13, lo vamos a ver en pantalla, es la siguiente. Primer paso, debemos orar entendiendo quién es Dios. En oración, en ruego, en todo tiempo, en toda ocasión. ¿Estás feliz? Orá. ¿Estás triste? Orá. Siempre, siempre, orá. Entrega tus peticiones a Dios. Señor, tengo este problema. En la U, mi familia, mi trabajo, esta enfermedad. Esto. Entrega. En toda ocasión, pero entendiendo quién es Dios. ¿Tu problema familiar? Señor, tengo este problema en mi matrimonio. Tengo este problema en mi noviazgo. Tengo este problema con mis hijos. Padre, te lo entrego porque entiendo quién sos. Y entiendo que sos grande. Entiendo que sos fiel. Entiendo que sos poderoso. Que sos el Dios que mueve montañas. Claramente podés solucionar mi problema familiar. No tengo trabajo, pero Señor, aún así te adoro porque sé que sos fiel. Orar entendiendo quién es Dios. Entregar nuestras peticiones a Dios en agradecimiento. Ese agradecimiento, esa oración se va a convertir en alabanza a Dios, pero siempre alabando y recordando, entendiendo quién es Él. Cuando hacemos eso, cuando oramos entendiendo quién es Dios, el Dios de paz está con nosotros, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón, acompañándonos. Y cuando de la paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompaña y nos llena, no importa cuál sea la circunstancia por la cual estés pasando, porque Dios nos fortalece y nos ayuda en todo. Y todo lo podemos en Cristo, porque Dios nos fortalece en esa situación. Estás en enfermedad, Cristo te fortalece y vas a poder atravesarla, pero porque Cristo te fortalece. ¿Vas a sufrir eso? Sí, pero Dios te va a fortalecer en ese proceso con Él, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie por unos momentos, que puedas cerrar tus ojos de la misma manera para concentrarnos un poquito. No hay nada místico, no hay nada raro, quédate tranquilo. Pero sí te voy a pedir que cerres tus ojos por unos momentos, simplemente para concentración, para que no te distraigas con lo que pasa a tu alrededor, ni nada de ese estilo. En esta noche quiero que hagamos algo distinto, algo especial. Quiero que penses un momento cuál es tu situación. ¿Qué es lo que estás atravesando? Sea felicidad, sea tristeza, sea dolor. Porque estoy seguro que muchos llegamos a este lugar con problemas. Tenés un problema en el trabajo, tenés un problema en tu familia, tenés un problema en la universidad, en tu equipo. ¿Cuál es tu situación? Cerrá los ojos, concéntrate. Lo que vamos a hacer en esta noche es poner en práctica esta fórmula 4:13. Vamos a orar, vamos a entregar nuestra situación a Dios, pero entendiendo quién es Él. Así que orá ahí donde estás. Yo voy a guiar la oración de igual manera, pero sé específico porque Dios te escucha. Dice la Biblia, y si abrimos la hoja de trucos, vamos a encontrar que tenemos un Dios que nos ve y que nos escucha y que nos ama. Y ese Dios que te escucha, te ve y te ama
conoce tu corazón y hoy te está viendo. No es necesario tener las palabras más fluidas para poder hablar con Dios. Señor, en esta noche queremos entregarte nuestras situaciones. Padre, queremos entregarte todo lo que estamos viviendo. Vos, Señor,